viviendo lo que estaban cantando. Eso debe ser siempre en nosotros. Cuando adoremos a Dios, que podamos sentir, podamos discernir lo que estamos haciendo. Marchemos sin temor. Éxodo 14, del 10 al 18. Leemos la palabra para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Por favor, pueden sentarse. Marchemos sin temor. El libro de Éxodo fue escrito por Moisés aproximadamente en el año 1445 al 1405 antes de Cristo. La palabra griega, Éxodo, es una palabra griega que significa partir o salir. Y nosotros, desde que recibimos a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, hemos entrado en un éxodo, en una partida, en una salida de nuestra vida anterior a nuestra vida rumbo al cielo. No debemos de temer, debemos de marchar confiados. Jehová está con nosotros. Jehová está con nosotros y debemos de cuidarnos de no ser de aquellos que menosprecian la protección de Dios, que dudan de la dirección de Dios, que dudan de la bendición de Dios, que se olvidan de lo que Dios ha hecho. El pueblo de Israel, dice en el libro de Éxodo, capítulo 12, versos 40 y 41, lo repite, que el pueblo de Israel duró en Egipto 430 años siendo esclavo. Al cumplirse el último día de esos 430 años, Dios le dijo al pueblo: celebren la Pascua,
porque mañana parten. Mañana se produce el éxodo. Mañana salen. Y ellos celebraron la Pascua en el último día de los 430 años. Y partieron. Pero antes de eso, Dios libró al pueblo de Israel, estando en Egipto, en el lugar llamado Gosén, lo libró de todas las pestes que Dios había enviado, porque Dios había endurecido el corazón de Faraón para Dios glorificarse. Si no es así, el pueblo sale de la primera plaga. Pero el plan de Dios era manifestársele a su pueblo para que su pueblo entendiera que Dios tenía el control, que el poder lo tenía Dios, que la dirección de su pueblo lo tenía Dios. Y salen. Pero no han salido bien cuando de inmediato muchos del pueblo se olvidaron de cómo Dios se glorificó en Egipto, de cómo Dios lo protegió, que toda esa plaga cayeron a los egipcios y a los israelitas que estaban en Gosén, nada cayó. Cuando cayó la plaga de granizo, cuando cayó la plaga de langosta, la plaga de rana, la plaga de que el agua se convirtió en sangre, en Gosén, nada de eso pasó. Nosotros tenemos que estar viviendo nuestro Gosén diario, sabiendo que Dios está con nosotros. No puede haber problema, no puede haber dificultad, no puede haber obstáculo que nosotros nos ponga a dudar. No, acuérdense que la duda no es de Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios. En medio de la dificultad, no podemos querer volver atrás. Cuando se le presentó la primera dificultad al pueblo de Israel, querían volver atrás. Jamás volver atrás. Dios rompió las cadenas que nos ataban y nos empujaban a hacer cosas indebidas ante Dios. Él nos libertó de tantas ataduras que tiran al ser humano al suelo, tiran al ser humano a andar de rodillas ante el pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su plan de salvación, nos libertó y nos pone a marchar confiado. Nos pone a marchar seguro. No permita que la duda entre a su mente. Al contrario, cuando llegue la dificultad, acuérdese cómo Dios ha obrado en su vida, cómo Dios se ha glorificado, cómo Dios le ha evitado accidentes, le ha evitado la muerte. Dios es un Dios de amor, es un Dios de planes, es un Dios de proceso. Cuando le llega una dificultad, Señor, diga: Señor, gracias por permitirme pasar por este proceso. Que yo sé que al final del proceso la victoria está segura. Porque Dios compró la victoria en la cruz del Calvario. No permita que ninguna dificultad, no permita que ningún quebranto, que ningún problema lo ponga a dudar. No. Acuérdese, nosotros estamos en el Gosén de Dios, en la victoria de Dios, en el gozo de Dios, que Él ha creado para que marchemos en victoria. En medio de la dificultad, marchemos confiados. En medio del problema, marchemos confiados. En medio de la necesidad, dele a Dios gracias por la abundancia. En medio de la enfermedad, dele a Dios gracias por la salud. Porque óiganme, si el enemigo pone un obstáculo, Dios pone la salida. No se quede en el obstáculo,
quédese en la salida, quédese en la victoria. Cuando ellos salieron de Egipto, seguido hubo problemas, hubo dificultad. Tenga pendiente usted que Dios lo va a librar de ese problema. Dios lo va a librar de esta dificultad. Pero el enemigo le va a poner una dificultad. Le va a poner un problema. No se quede en la dificultad ni el problema del enemigo. Quédese en la victoria de Jesús. Quédese en la victoria de Jesús. Acuérdense. Y no permita que su mente abrigue derrota. No permita que su mente arrope y abrace la derrota. Al contrario, nosotros en medio del problema, en medio de que el enemigo se ha vuelto gigante, confiemos que Jehová vence y Jehová es mayor que el que está contra nosotros. Dios tiene planes de bendición, Dios tiene planes de salvación, Dios tiene planes de perdón, pero nosotros tenemos que confiar en esos planes. Tenemos que hacer esos planes nuestros. Los jóvenes que están estudiando, que tienen años estudiando y están acabando del bachillerato, se enfrentan ahora a la universidad. Pero los jóvenes que están acabando la universidad se van a enfrentar ahora a la vida profesional. Pero aquel que está iniciando una empresa, ¿cuántos obstáculos llegan? Cuando usted quería tal vez que la venta de ese día fuera grande, fue pequeña. Pero no permita que ninguno de esos obstáculos lo pongan a dudar. Al contrario, usted que trabaja Uber, que sale con proyecto, hermano Antonio, de montar muchos pasajeros y ese día monta muy poco, vea la victoria de Dios en ese día. Vea cómo Dios lo protegió, cómo Dios lo cuidó. Al estudiante, cómo Dios lo ha protegido, cómo Dios lo ha cuidado. Señor, ayúdanos a disfrutar tu victoria. Ayúdanos a disfrutar que estamos viviendo en el Gosén espiritual, donde puede venir esto, puede venir lo otro, puede venir la dificultad, y nosotros vamos a seguir protegidos, bendecidos y dirigidos por Dios. Tenemos que tener un vocabulario de victoria. Rafaelito, ¿cómo está usted? Amén. Denny, ¿cómo está usted? Ese es nuestro vocabulario. Los hijos de Dios no aceptamos la derrota. No aceptamos la derrota, aceptamos los retos, enfrentamos los problemas, enfrentamos las dificultades, pero siempre estamos en victoria. Siempre estamos en victoria. Nuestra forma de pensar dirige nuestra forma de actuar. Y debemos nosotros actuar confiado de que Dios está con nosotros, hermana Yolanda. Dios está con nosotros, hermano Juan. Dios es bueno y Dios quiere que cada día más nosotros disfrutemos, Mayelín, la victoria. Aunque haya dificultades, aunque haya quebranto, aunque haya algún hijo con dificultad, aunque haya problemas con el cónyuge, disfrutemos y agarrémonos de la victoria que fue comprada en la cruz. Dios es un Dios de amor, de perdón, y es un Dios ilimitado. Dios no tiene límite, ni en su poder, ni en su misericordia. Dios no tiene límite y Dios es un Dios omnisapiente. Él sabe todas las cosas. Confiemos en ese Dios que nos sacó del mundo material y nos tiene aquí en este mundo, pero ahora pertenecemos al mundo celestial. Ahora nuestras actuaciones deben ser como los santos, porque Dios nos eligió
nos apartó del pecado y nos ha hecho santo ahora. Santo que a veces pecamos. Pero no nos quedemos en la falta. No nos quedemos en el error. Quedémonos y abracemos la misericordia de Dios. No diga yo soy pecador. Los pecadores no van al cielo, ¿oyeron? Ah, que somos pecadores. No. Desde que yo entregué mi vida a Jesucristo, Cristo me apartó del pecado. Cristo me apartó del pecado. Ahora, mi condición carnal, a veces hasta en la mente, hasta un pensamiento, uno peca. Pero tenemos el Espíritu Santo que seguido nos ministra y nos hace volver atrás. Por eso somos santos. Somos santos y vamos para el cielo. En el nombre de Jesús no hay nada que se pueda oponer a nuestro viaje al cielo. Y a medida que la cosa se ponga difícil en lo espiritual y en lo material, yo voy a estar siendo vencedor porque Él me hizo vencedor. Él pagó por mí en la cruz. Y los cristianos somos más que vencedores. ¿Oyeron? Somos más que vencedores. Y no somos vencedores por nuestra fuerza. Somos vencedores porque Cristo nos hace vencedor. Porque Cristo nos perdona. Porque Cristo pagó por nosotros en la cruz y nos inscribió en el libro de la vida que está allá en el cielo. Cuando pasen mi nombre, he aquí, Señor. Señor, gracias. Gracias por darnos la victoria. Ayúdanos a marchar confiados. Ayúdanos a marchar, Señor, viendo tu mano milagrosa sobre nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre amado. Vamos, por favor, vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle a Dios, que nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de proceder, nuestra forma de hablar, sea envuelto en la victoria de Cristo. Sea envuelto en la victoria de Cristo. Que no permitamos que la duda entre a nuestra mente, no. Oremos. Padre celestial, Dios de amor y de misericordia, ayúdanos a marchar firme en tu victoria. Ayúdanos a disfrutar tu perdón y tu salvación. No permita, Padre amado, que el enemigo ponga duda en nosotros. No, que asimismo nuestra forma de hablar sea de victoria. Nuestra forma de hablar sea de triunfo. Señor, gracias. Donde quiera que estemos, que glorifiquemos tu santo y bendito nombre con nuestra forma de actuar, de mirar, de vestir, de tratar a los demás. Que nosotros, aleluya, disfrutemos tu victoria en la cruz. Señor, afírmanos en el nombre de Jesús. Afírmanos en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre amado. Gracias. Que Dios nos continúe bendiciendo. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios que nos permite estar en este lugar hoy con el propósito de alabarle, glorificarle y recibir su bendición. Y al mismo tiempo nos comprometemos a estar en su victoria.